Que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy el apóstol Samuel Ramírez. El día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio estar aquí con mi padre espiritual y sé que en este día nos vamos a gozar con este podcast. Sí, este es el tercer podcast que hacemos tocante a los consejos. Yo creo que va a ser el último, no sé, tal vez hacemos otro, pero el tema de hoy también está muy bueno, muy poderoso. Creo que va a ayudar mucho a los pastores y también a aquellas personas que de alguna forma están aconsejando a otras personas, a los consejeros. Yo creo que va a ser de mucha bendición porque vamos a hablar del tema los peligros de ser un consejero. Wow. Los peligros de ser un consejero. ¿Cómo te parecieron los podcasts pasados que tienen que ver con los consejos? La verdad ha sido de mucha bendición. Yo creo que hemos aprendido bastante Sí. de cómo poder saber escoger buenos consejeros, saber las personas adecuadas Wow. para pedir un consejo. Y qué interesante que ahora vamos a hablar lo contrario, porque hemos hablado de saber cuando estamos en necesidad de un consejo, a quién pedirle un consejo. Sí. Pero ahora los que dan el consejo. Sí. Y entonces se me hace muy interesante, pero ha sido de mucha bendición y yo creo que hemos aprendido bastantes en saber tener un buen consejo. Sí, definitivamente. Creo que hoy nos vamos a enfocar más en lo que es el consejero y vamos a hablar de los peligros de ser un consejero. Hay una historia en la palabra que no es muy conocida. En sí creo que yo nunca he escuchado una prédica acerca de esta historia. Yo he predicado, pero en otros predicadores no he escuchado una predicación de esta historia de la Biblia y en realidad está muy impactante. Es la historia de Aitofel. Y quiero empezar explicando quién era Aitofel. Creo que para entrar en cada punto de los cuales vamos a hablar es importante que entendamos y conozcamos bien la historia de Aitofel, porque nos vamos a estar basando en la historia de Aitofel. Entonces, Aitofel era uno de los consejeros del rey David. Tú sabes que en tiempos antiguos y aún en este tiempo hay gente muy sabia que su trabajo es ser consejeros. No sé, eso es un trabajo a otro nivel. Sí. Pero los reyes en tiempos antiguos y en este tiempo la mayoría de los presidentes tienen gente que trabaja en eso. Gente sabia que se dedica simplemente a dar consejo. Entonces, Aitofel era uno de los consejeros de David. No era el único, pero era uno de los más cercanos a David. Era uno de los que tal vez podemos decir que era amigo de David. Era uno de los consejeros y creo que podemos decir que Aitofel conocía los secretos del rey. Conocía las debilidades del rey. ¿Por qué? Porque creo que en el podcast pasado hablamos de cuando uno pide consejo a una persona, uno abre su corazón. Sí. Y uno revela, ¿no? Ciertas cosas, puede uno revelar los planes que uno trae. Por ejemplo, voy a abrir un negocio, voy a empezar esto, voy a ir de vacaciones, voy a comprar un carro. Bueno, los planes uno los revela al consejero. Entonces, automáticamente el consejero sabe los planes de la persona, sabe las intenciones, sabe secretos, cosas que nadie conoce, tal vez ideas que traiga la persona o aún hasta sentimientos. Entonces, Aitofel conocía muy bien a David.
Sí. Imagínate tener a una persona muy sabia que su trabajo sea aconsejarte. Y uno constantemente, bueno, necesita consejo, abre su corazón. Entonces, Aitofel era esa persona que conocía bien lo que había en el corazón del rey David. Entonces, era un consejero, el consejero de David, el que conocía los secretos, las debilidades. Era una persona de mucha confianza. Wow. Ese era Aitofel para el rey David. Ahora, dijimos que hay personas que se dedican a dar consejo, ¿no? Sí. ¿Y qué tan bueno era Aitofel dando consejos? Voy a leer una parte de la palabra, esto está tremendo. Segunda de Samuel 16:23 dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Wow. Mira el nivel de consejero que tenía David. O sea, no era solamente una persona muy sabia. Yo creo que era una persona que tenía un don para aconsejar o fluía en la unción de consejero. No sé si recuerdas. Sí, que hablamos sobre eso, de que hay una unción que fluye para aconsejar. Sí, hay una unción que cae sobre los consejeros y pueden dar un consejo muy certero. Y el consejo no sale en sí desde su sabiduría ni de su experiencia, sino que sale de la unción. Por lo tanto, es un consejo muy fino, muy certero. Entonces, los consejos que daba este hombre no eran cualquier consejos, eran consejos bien tremendos. ¿Por qué? Porque dice que era como si fuera la palabra de Dios. O sea, era algo tremendo. O sea, imagínate por un momento que vayas a pedirle consejo a alguien y que el consejo que te dé fuese como la palabra de Dios. Entonces, eso es algo tremendo. Sus consejos siempre salían ciertos, siempre verdaderos, siempre tenía la razón. Bueno, era un hombre muy importante definitivamente en el reino. Creo que siempre que se obedecía o se tomaba los consejos de él, bueno, siempre el que tomaba los consejos salía beneficiado de alguna forma. Y qué tremendo que aún el rey David, ¿no?, que conocía a Dios, oraba, era un adorador, pero tenía un consejero que fluía en esta unción poderosa y siempre que recibía el consejo, bueno, hacía, si tomaba los consejos, hacía la decisión correcta. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de Aitofel? Y aquí es donde la cosa se pone un poquito fea, ¿no? Porque en los tiempos de Aitofel fue cuando se rebeló Absalón. Todos sabemos que Absalón era hijo de David, pero en un tiempo Absalón se rebela en contra de su padre. Entonces, cuando Aitofel estaba en el palacio y era parte de los consejeros de David, en ese tiempo Absalón se rebela en contra de su padre. Todos hemos escuchado esta historia, creo que hemos hablado acá varias veces, cuando Absalón se ponía en la puerta de la ciudad, hablaba con las personas que estaban disgustas, les decía, si yo fuera el rey, yo te trataría bien, yo haría lo mejor, yo te daba la razón a ti, y empezó a ganarse el corazón del pueblo, y pasaron 4 años, y dice la palabra que fue con el rey, y le dice, te ruego que me dejes ir a la ciudad de Hebrón, porque tengo que ir a ofrecer sacrificios a Dios. Y ahora, obviamente, el rey, o sea, era su papá, le dijo, ok, no hay problema, vete. Vete, ¿qué hijo no, qué padre no va a dejar ir a su hijo a ofrecerle sacrificios a Dios? Sí. Entonces, yo me imagino que David contento, sí, mi hijo, váyase, vaya, ofrezca sacrificios a Dios. Pero cuando Absalón llega a Hebrón, la Biblia dice que se declara rey de Israel. Y automáticamente se rebela en contra de su padre, se rebela en contra del rey. Pero lo tremendo es que ya se había ganado un montón de gente.
O sea, no era que él solo se levantó y dijo, ahora soy el rey, ahora yo soy el rey. No, ya tenía un montón de gente que lo seguía, como pasa usualmente en las iglesias, ¿no? Cuando alguien se revela, alguien va a dividir, bueno, ya traen 2 que 3 siguiéndolos ahí, ¿no? Bueno, así pasó con Absalón. Y lo tremendo de la historia es que, bueno, el consejero de David, Aitofel, decide unirse a Absalón. Wow. Y en el momento que se unió a Absalón, creo que ahí traicionó a David. Sí. O sea, imagínate que alguien se levante y diga, no, ahora yo soy el rey. Y el consejero, tu consejero, se vaya y se una. Obviamente también es una traición, o sea, decidió traicionar a David. Ahora David, cuando se da cuenta de que Absalón se levanta y dice, voy a ser el rey, soy el rey. Bueno, David se levanta, agarra a su familia y sale huyendo de la ciudad. Literalmente sale huyendo con sus esposas, y mientras va en el camino, la Biblia especifica que van llorando. Hay una parte que dice que van descalzos, van llorando. Ahora, yo creo que David podía hacerle frente a Absalón, porque David todavía tenía los valientes, aquellos hombres que nunca lo traicionaron, que siempre estuvieron con él. Entonces, yo creo que David podía hacerle frente, pero David decide huir, ¿no? Decide irse y va huyendo pues de su hijo, ¿no? Que vaya a llegar a Jerusalén y lo vaya a matar. Pero cuando va huyendo, llega un hombre y le dice, oye, un mensajero le dice, ¿sabes qué? Aitofel, tu consejero, decidió unirse a Absalón. Imagínate. O sea, primera traición, su hijo. Lo traiciona, se levanta en su contra. Pero segundo, cuando va huyendo, va en camino con sus esposas, llega alguien y le dice, oye, David, Aitofel, tu consejero, se unió a Absalón. Y ahí es algo tremendo porque creo que esta parte es importante de la historia. David se detiene y hace una oración y dice, Jehová, confunde el consejo de Aitofel. Qué tremendo. Confunde el consejo de Aitofel. Ahora, esa palabra que declaró el rey David fue muy poderosa y muy necesaria. Yo digo que en ocasiones necesitamos hacer ese tipo de oraciones. En ocasiones necesitamos decirle a Dios, confunde el consejo de mis enemigos. Esa es una oración que necesitamos hacer. Confunde el consejo de mis enemigos. Ahora, en el desierto, David le dice a uno de sus consejeros, también muy cercano, Usaí. Le dice, regrésate al palacio y haz como si nada hubiera pasado. Cuando Absalón llegue con su ejército y tome el control, tú le dices que tú vas a estar a favor de él. Pero todo lo que pase, tú me mandas decir. Mándame consejeros y manténme al tanto de lo que está pasando en el palacio. Ahora, Usaí también era un consejero de David. Entonces tenemos 2 consejeros. Sí. Aitofel y Usaí. Ahora llega Absalón al palacio y le dice Absalón a Usaí, le dice, oye, ¿por qué no te fuiste a seguir a tu amigo? O sea, refiriéndose a David. Y le dice, no, yo voy a servir a quien Jehová ponga como rey. Y con eso se lo ganó. Absalón dijo, bueno, él está viendo que es Dios quien me está poniendo. Se la creyó. Se la creyó. Lo deja ahí en el palacio. Y recuerda, David va huyendo en la noche. Y están en el palacio y Absalón manda llamar a los 2 consejeros de su padre.
Entonces aquí es donde está súper interesante, porque Absalón le dice a Aitofel, oye, ¿qué hacemos? Dame el consejo. ¿Qué hacemos? Y bueno, Aitofel le dice, mira, dame 12,000 hombres, yo voy a seguir a David, y cuando David sepa que voy atrás de él, que lo voy siguiendo, va a sentir tanta presión que su gente va a huir, lo van a abandonar. Y cuando lo abandonen, lo alcanzo, lo mato, y la gente que se llevó, incluyendo sus mujeres, van a regresar y se van a unir a ti. Y asunto arreglado. Así nadie sale dañado. Y bueno, estaba todo su ejército y le dice, no, pues parece perfecto. Este hombre te trae un consejo. Qué sabio. Sabio, o sea, wow, qué tremendo, makes sense. Y dice, bueno, se oye bien. Hay que traer a Usaí. Y Usaí viene, recuerda, él estaba ahí, pero estaba a favor de David. Y Usaí le dice, no. Aitofel les dio el consejo equivocado. Y les dice, ¿saben qué hay que hacer? Si ustedes van ahorita tras David, ustedes saben que David es hombre de guerra. Es como una osa con sus cachorros que le quieren agarrar sus cachorros. Se va a levantar y les va a matar a los que les envíen. Porque él tiene experiencia en la guerra. O sea, aunque se haya ido, todavía trae gente que van a pelear. Y si matan a algunos de ustedes, dice, el resto del pueblo y el ejército va a pensar que David es más poderoso y que ya destruyó al ejército. No te conviene hacer eso. Le dice, ¿sabes una cosa? Junta todo Israel. Junta todo el ejército de Israel. Que sean como la arena que hay en el mar. Incontables. Y levántate y ve tú en contra de David. Le dice Absalón. Y cuando oyen ese consejo, creo que el consejo correcto para matar a David era el de Aitofel. Sí. Pero David había hecho una oración. Le pidió a Dios que confundiera el consejo de Aitofel. Entonces, cuando Absalón tiene los dos consejos, uno de ellos es el correcto para matar a David. Pero creo que ahí entró lo divino. La oración que había hecho. Ahí entró la palabra que David había declarado y Dios confunde el consejo de sus enemigos. Entonces, Absalón dice, no, ¿sabes qué? Me conviene más el consejo de Usai, me tiene más sentido. Entonces, a todos les parece más correcto el consejo de Usai. Juntan al pueblo. Tú sabes la forma que murió Absalón, van tras David, termina muerto. Pero lo tremendo es que cuando Aitofel se da cuenta que no recibió el rey su consejo, va y agarra un burrito, se sube en él, se va a la casa y se cuelga. Wow. Y se muere. Esa es la historia de Aitofel, uno de los consejeros de David. Así terminó. Así terminó. Literalmente muerto. Se fue a la casa y se murió. Ok, voy a empezar y vamos a entrar en esto. Entonces, ¿cuáles son los peligros o riesgos de ser un consejero? Bueno, número 1, ser tentado a traicionar. Sí. Un consejero siempre será tentado a traicionar a aquella persona que le contó su vida, le contó su historia, le contó sus secretos, le contó por lo que estaba pasando. Y un consejero siempre será tentado a traicionar. Fíjate, creo que es aquí donde el diablo se involucra. Creo que el diablo pone las situaciones, las cosas, acomoda las cosas para que se dé eso. Pero he conocido a muchos consejeros que terminan traicionando. En sí, en lo personal,
A mí me han aconsejado varias personas, y varias de las personas que me han aconsejado al final terminan traicionándome. ¿Por qué? Porque es uno de los riesgos de ser un consejero, traicionar a aquella persona que le abrió su corazón. Wow, ¿será porque la información que se recibe tan delicada no la pueden sostener y decir, no, no puedo quedarme con esto, tengo que hablarlo, tengo que decirlo, que sepan lo que me dijo esta persona? O sea, tienen esa información tan delicada que no la soportan tenerla y la sueltan o la hablan. Sí. Definitivamente, o sea, cosas delicadas. Creo que en el podcast pasado hablamos un poquito de esto, pero qué triste, qué difícil. O sea, que alguien le confió a un consejero y ese consejero no pudo guardar el secreto, fue y lo soltó más adelante y traicionó. Entonces, la traición es muy delicada. La traición es muy, muy peligrosa. Y quiero que entiendan todos los que me están oyendo, especialmente los pastores que me están oyendo, cada vez que contamos un secreto que alguien nos dio, nos reveló en un momento que aconsejamos a alguien, bueno, estamos traicionando a esa persona. Ahora, creo que hay niveles, ¿no? Y este es un nivel muy alto de traición. Cuando alguien en buen plan vino, pidió consejo, soltó información delicada, y ahora nosotros no podemos mantenernos con la boca callada y fuimos más adelante y lo soltamos. Eso es muy peligroso. Estamos traicionando. Ahora, quiero decir esto porque siento de parte de Dios decirlo. Uno debe de ser muy cuidadoso cuando uno recibe información. Yo sé que hay personas que, no se pueden quedar con la boca callada y se lo cuentan. Yo creo que hay información que recibimos que no podemos contárselo ni a nuestro cónyuge, ni a nuestra esposa, ni a nuestro esposo. Una mujer no se lo puede contar al esposo o un esposo a una esposa. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros, tal vez como hombres, sí podemos mantenernos callados, pero tal vez la esposa no. Entonces uno tiene que saber como pastor en qué nivel espiritual está su cónyuge. Si no está en un nivel donde puede retener información, bueno, no debería uno de contárselo ni a la esposa. ¿Por qué? Porque la esposa tiene sus amigas, sus ovejas, y tal vez puede contárselo a alguien en confianza y ahí se explota y se va más allá. Y eso se riega por todos lados. Ahora, no estoy diciendo que solamente el hombre a la esposa. Tal vez hay casos donde la esposa no le puede contar al hombre. ¿Por qué? Porque la esposa sí puede quedarse callada con, no sé, una información que recibió aconsejando a alguien más, pero tal vez el esposo no. Entonces, creo que necesitamos saber bien en qué nivel espiritual está nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque si soltamos la información, bueno, estamos traicionando. Creo que si nosotros somos los que vamos a dar el consejo, tenemos que tener muy presentes que la información que vayamos a recibir, tenemos que pensarla que va a haber ocasiones que nos la vamos a tener que llevar hasta la tumba. Sí. O sea, que nunca va a salir de nosotros. O sea, si somos personas que damos consejo, creo que es algo que debe de estar en nuestra mente, de saber muy claro que lo que nos vayan a decir no salga para nada y que tal vez no lo tengamos que llevar hasta la tumba, ¿no? Sí, definitivamente. Pero sí, bueno, número uno, ser tentado a traicionar. Ahitofel traicionó a David, traicionó a su amigo, traicionó a aquella persona que le abrió su corazón. Hubo una traición. Bueno, número dos, ser tentado a revelar los secretos. Revelar las cosas íntimas, las cosas privadas, las cosas que nadie sabe. Ahora, eso se puede manejar en todos los niveles. Por ejemplo, cuando una persona está revelando, y esto se da
mucho en el nivel ministerial. Creo que es importante que cuando un ministro, un pastor, un padre espiritual está dando la enseñanza, por ejemplo, el discipulado es un consejo. El discipulado está siendo aconsejado el discípulo. Entonces, qué tremendo que hay gente en los discipulados yendo a revelar los secretos que se desatan en los discipulados. Wow. Sí. El discipulado, creo que antepasado, fueron todos los pastores, los discípulos, había un montón de gente ahí. Yo compartí una enseñanza muy tremenda y muy dura, porque los discipulados así son, así deben de ser. O sea, no vamos al discipulado a ser entretenidos, no, vamos a ser formados. Sí. Y yo me preparo y todo lo que estoy soltando son consejos. Y si hay hijos sabios, el hijo sabio va a recibir el consejo. Sí. Entonces yo estoy soltando consejo, pero hay discípulos que agarran el consejo y van y lo imparten a alguien más. No todo es para impartición, especialmente cuando hay secretos en la casa. Sí. Cuando estamos hablando de cosas que tienen que ver solamente con nuestro ministerio. Secretos. Entonces, me di cuenta que había personas que el día sábado ya estaban hablando de cosas que se hablaron el viernes en el discipulado. Y digo, wow, o sea, ¿cómo es posible que la gente tome los consejos y vayan y los revelen a alguien más? O sea, cosas privadas, cosas del ministerio. No estoy hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es en general y se debe de compartir a todo mundo. Sí. Pero en el discipulado también hablamos de problemas que están pasando en la iglesia, sí. Cosas que necesitamos mejorar. Yo le doy consejo, necesitan hacer esto, necesitamos cambiar esto, estamos fallando en esta área. Entonces son consejos que estamos dando y estamos soltando información delicada del ministerio, y hay discípulos que la agarran y van y la comparten a alguien más, como si no fuera algo importante. Como cualquier cosa. Sí. Y qué triste, porque ahí es donde uno aprende a conocer a las personas, o a este tipo de personas, porque este tipo de personas pierden valor. Sí. Pierden valor de que no se puede uno confiar. De sí. Que uno no puede confiar y mucho menos pedir consejo. O yes. Son personas que si dan consejo va a ser mal, porque van a recibir información que la van a decir con mucha facilidad, sí. Y no saben el daño que van a ocasionar con esta facilidad de secretos que dicen sin importarles. Sí, definitivamente creo que necesitamos ser muy cuidadosos, sí. Porque ese es uno de los peligros de un consejero o aún del que está siendo aconsejado. Revelar los secretos. Se soltó información y soltaron la información con personas que van a usar la información para mal. Bueno fuera que se soltara la información con personas que tal vez están pasando por los mismos problemas y que uno está tratando de arreglar un problema en la iglesia y hay gente que está pasando por el mismo problema. Ok, nosotros hicimos estos cambios, tal vez te pueden ayudar, pero no. Se suelta información con personas que no tienen nada que ver con ministerio y agarran la información y la andan divulgando por todos lados. Y eso es algo que afecta la obra de Dios, sí. Afecta el ministerio, es algo definitivamente terrible. Bueno, número 3, llegar a pensar que siempre tienen la razón. Cuando una persona tiene ese don de aconsejar, cuando una persona fluye en esa unción para aconsejar, puede entrar el orgullo en ella y puede llegar a pensar que siempre tengo la razón. O sea, este hombre estaba tan impuesto a que la gente recibía sus consejos, que él creía que todo lo que decía era así. Y no, o sea, somos humanos y tenemos errores, podemos aconsejar mal. Entonces, eso
siempre lo debemos de tener en nuestra mente. Que no porque fluimos en la unción, que no porque hemos dado 2 o 3 consejos certeros, significa que siempre vamos a tener la razón. No. Yo lo expliqué la vez pasada. Hay áreas en las cuales no podemos aconsejar. Y por más personas que hayamos aconsejado en el pasado y haya salido cierto el consejo, no podemos tener esa mentalidad donde, el consejo que doy, ese es el correcto. No, o sea, todo mundo se puede equivocar. Me recuerda porque en una ocasión pude experimentar el no querer pedir consejo y estaba como cerrado. Y una de las personas que yo fui a pedir consejo, me dijo, ¿por qué no quieres abrirte a decirme? Le dije, no, estoy bien así, no hay necesidad, no quiero hacerlo. Sí. Pero esta persona que da el consejo quería a fuerza sacarme para darme un consejo, pero yo no quería. Entonces me dijo, mira, si te anima esto para que tú me des el consejo, te voy a decir, tengo más de 30 años de experiencia dando consejos. Nunca me equivoco, nunca. Wow. Los consejos que doy es el consejo correcto. ¿Qué más quieres? Ahora sí, puedes decirme. Y me quedé menos así. Pero, o sea, qué tremendo. Como dices, o sea, que hayan tipo de personas que digan que por el tiempo o por el tiempo que han estado dando consejos, piensen que siempre va a ser lo correcto. Sí, definitivamente yo puedo aconsejar a las personas en el área que yo estoy. En el ministerio, tal vez en ciertos negocios, pero hay áreas donde yo no sé nada, o sea, yo no puedo aconsejar. Entonces no podemos ser orgullosos y pensar de que, mi consejo, ese siempre es el correcto. Hay mucho pastor con esa mentalidad. Lamentablemente, hay mucho pastor religioso que piensa que su consejo es el correcto. No, o sea, no todo el tiempo. Uno tiene que ser sabio y en ocasiones hay que decir, ¿sabes qué? No sé, eso no te lo puedo aconsejar. Entonces, yo he visto que las personas que son consejeros, y no estoy menospreciando a los consejeros son importantes, pero yo he visto que en ocasiones los consejeros se toman esa posición como que, si no agarran mi consejo, me voy de la iglesia, me voy a enojar, me voy a molestar, o toman una actitud incorrecta. No, o sea, no podemos llegar a pensar de que siempre vamos a estar bien. No, o sea, hay error, hay margen para un error, ¿no? Hay cabida para un error cuando, en todos, definitivamente. Entonces, 3, llegar a pensar que siempre tiene la razón. 4, llenarse de frustración. Yo he visto gente frustrarse cuando no agarran su consejo. Y creo que lo voy a decir. Yo creo que sí es frustrante, pero uno tiene que ser sabio y pasar eso. Yo le he dado consejos a personas, un consejo de algo que yo ya he vivido. No estoy hablando de cosas que no conozco, cosas que no sé. Hay ciertas personas que vienen y están pasando exactamente por lo que yo ya pasé. Entonces, cuando yo doy el consejo, yo sé exactamente que lo que les estoy aconsejando, eso es. ¿Por qué? Porque es algo que yo ya lo viví, ya lo pasé. Entonces, entran en mi oficina, me empiezan a contar el problema y yo rápido me identifico, digo, wow, o sea, exactamente lo que está pasando, yo ya lo pasé. Está pasando exactamente por la misma situación. Entonces le digo, mira, tienes que hacer esto. Hazlo en este orden, vas a salir del problema. Y la persona nunca te va a decir que no ahí en el momento. Todos dicen, sí, pastor, claro que sí. Wow, gracias. Gracias por su consejo, qué buen consejo. Se van y hacen exactamente lo que les dijiste que no hicieran. Lo contrario. Entonces uno se da cuenta y uno se frustra. Es normal frustrarse, pero ya creo que uno no puede llenarse de frustración y estar frustrado porque la persona no recibió su consejo. Si no recibió el consejo, ese es el problema de ellos. Ese es su problema
y ellos van a tener que pagar las consecuencias por no haber aceptado el consejo. Wow. Uno tiene que seguir adelante. Como consejero, uno tiene que seguir avanzando. Sí, porque el consejo ya es porque o lo van a tomar o lo van a rechazar, ya está en las personas. Pero uno está cumpliendo con dar el consejo. Sí. Pero sí es frustrante que uno sabe realmente que ya pasó por eso, Sí. y al momento no lo hacen. Pero si yo le estoy diciendo que hiciera eso y hace lo contrario, o sea, uno sí se queda como, ¿por qué? Sí. Pero es como una rachita, ¿no? Que hay que cruzar. No, Pero es algo, a mí en verdad me frustra. Varias personas vienen, me piden consejos. Pastor, ¿qué carro me recomienda? Voy a comprar un carro. Compre este o este, si es 6 cilindros. Si es 8, compre este y este. Y van y hacen totalmente lo contrario. Y luego el carro se les descompone. Entonces, uno se frustra y dice, bueno, ¿por qué no obedecen? ¿Por qué no obedecen? Es más, ¿para qué me hacen perder mi tiempo? si no van a hacer, Si no van a tomar el consejo, o sea, mejor no pidan consejo. Si no van a tomar el consejo, no pidan consejo y ya, se arregló el problema. Pero sí, llenarnos de frustración y estar frustrados constantemente porque no obedecieron el consejo, no. Uno no debe de tomar esa actitud, uno debe de seguir adelante, saber que no es la vida de uno. Uno no está en control de las otras personas. Cada quien va a hacer lo que mejor le parezca. Sí. Tal vez esa persona agarró 2 o 3 consejos y agarró el que mejor le pareció. Y está bien, uno tiene que dar el consejo, lavarse las manos y seguir adelante. No quedarse allí. Bueno, número 5, aislamiento. Wow. Fíjate que cuando Aitofel está ahí en la reunión y ve que Absalón decide no tomar su consejo, él se aleja del palacio, se va a su casa. Entonces, esta es una característica que también tienen muchos consejeros, que cuando no reciben el consejo, sí, se frustran, pero también se alejan, se separan. Yo he visto gente dejarle de hablar a personas porque no recibieron su consejo. Wow. Mira, yo voy a seguir hablándole a las personas normal, aunque no hayan tomado mi consejo. Sí. No es mi vida, es la vida de ellos. Y como lo dije, ellos van a sufrir las consecuencias de no haber tomado el consejo correcto. Pero no tiene que afectar la relación. Uno tiene que seguir hablándole a las personas. No podemos tomar esa mentalidad de niño espiritual y me voy a alejar de ti porque no me obedeciste. No, o sea, esa literalmente es una mentalidad de niño. Sí, y luego pudiera ser una de las razones del aislamiento también, es de que llega a pensar el consejero de decir, bueno, parece que ya no están tomando en cuenta mi consejo. Wow. O sea, como que ya mi consejo no sirve. Sí. ¿Para qué voy a seguir dando consejo? Cierto. Mejor me hago a un lado. Wow. Y entonces viene ese aislamiento porque empieza como a pensar que ya no sirven sus consejos. Y no es que no sirvan sus consejos, sino que no los tomaron en cuenta. O sea, que la persona que lo recibió no quiso hacer caso. Sí. Pero el que da el consejo, pues entra en ese pensar y decir, no, ya no sirve y como que ya no estoy funcionando en esto, mejor me alejo, mejor me retiro. Wow. No, y qué triste que piensen de esa manera. Sí, definitivamente creo que necesitamos ser maduros. Sí. Cuando una persona viene, nos pide consejo, bueno, no hay que frustrarnos si no toma nuestro consejo, no hay que aislarnos, no hay que romper la relación, hay que seguir con la amistad. En el discipulado hablé de construir las amistades. No porque alguien decide no obedecer nuestro consejo vamos a quebrar la amistad, no, hay que seguir construyéndola, hay que seguir allí, pero sí, hay que seguir adelante. O sea, si esa persona no recibió el consejo, bueno, va a haber personas que sí lo van a recibir. Sí. Y número 6, ya con esta concluimos, separación de tu cabeza. Wow. O de tu autoridad. Y esto es algo bien tremendo y creo que este punto va más cuando se aconseja a una autoridad o a un padre espiritual. Fíjate, yo creo que Aitofel debería de haber escuchado a David, porque David era un padre espiritual para todo Israel.
era el pastor, y la palabra dice que Dios lo puso como el pastor de todo Israel. Entonces era un padre espiritual para todo Israel. Pero fíjate que cuando decide traicionarlo, traiciona a David, revela sus secretos, revela cómo matarlo, imagínate a qué nivel llegó, sí. Revela cómo Absalón lo podía matar, capturar, tomar sus mujeres. Se va Ahitofel a su casa y me llama mucho la atención que la Biblia especifica y dice que se colgó. Se colgó. Y cuando una persona se cuelga, no sé si sabes que se mueren ¿cómo se dice? Se asfixia. Pero también cuando una persona se cuelga, se separa la cabeza del cuerpo. Hay una separación. Wow. O sea, cuando una persona se cuelga, literalmente el peso del cuerpo lleva a que el hueso que tenemos acá se quiebre y hay una separación del cuerpo y la cabeza. Entonces, la cabeza representa la autoridad. Representa autoridad. El cuerpo representa a la persona. Entonces, cuando una persona decide traicionar, siempre terminará separado de su autoridad. Y esto es bien peligroso. Qué tremendo que hay personas que deciden revelar los secretos aún de su autoridad o de su padre, como lo hizo Ahitofel. Una cosa es revelar los consejos de alguien por allí, sí, que ni al caso. Pero otra cosa es revelar los secretos que tu padre espiritual o tu autoridad te confió en un momento de desesperación, en un momento de depresión, sí, de ansiedad, que tal vez se arrimó, te contó cosas. Y tal vez esta palabra es para alguien que me está escuchando. Su padre espiritual se acercó a usted, le contó cosas delicadas y ahora la persona decide traicionarlo. Bueno, lo que pasa es que hay una separación de la autoridad, hay una separación de la cabeza. Y eso es algo terrible. Yo creo que nadie debemos de separarnos de nuestra autoridad, porque si nos separamos de nuestra autoridad, bueno, automáticamente quedamos sin esa protección de nuestra cobertura espiritual. Y me llama la atención de que se separa de esa autoridad, de que se colgó, sí, por la traición que cometió. Sí. Me viene a la mente lo que hizo Judas. Sí, sí. Traicionó, sí, y también se colgó. Sí. Entonces, la traición, la separación de la cabeza, o sea, es algo tremendo. Sí, fíjate, la historia de Judas. Judas hizo lo mismo. Sí. O sea, aconsejó a los religiosos y dijo dónde estaba Jesús. Reveló el secreto. Reveló los secretos. Sí. O sea, donde Jesús iba a orar, que nomás iba con sus discípulos. Sí. Judas reveló el secreto. ¿De dónde Jesús lo podían encontrar? ¿De dónde lo podían encontrar? ¿Y qué pasó? Lo mismo. Se ahorcó. Y eso es simbólico. Terminó separado de Jesús, de su autoridad. Entonces, esto es lo que pasa. Hay una separación. Y creo que esto es importante, y voy a terminar con esto. Es importante que cuando una persona te traiciona, cuando una persona decide abiertamente revelar lo que tú en un momento de desesperación, en un momento que necesitabas ayuda, le confiaste, y esa persona decide agarrarlo, irlo a contar por allí, a decírselo a alguien más. Bueno, yo creo que es válido una separación. Yo no volvería a confiar en una persona así. Sí. De verdad. Yo no volvería a confiar en una persona que reveló los secretos que le confié. Sí. Ni Jesús lo hizo. Jesús
nunca más habló de Judas. Sí. Fíjate, nunca más habló de Judas. O sea, Jesús entendió que hubo una separación. Y todos aquellos que me están viendo, si hay personas que los han traicionado, si hay personas que han revelado cosas que les han contado, esa gente no les conviene tenerla a su alrededor. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en veces somos muy tontos. O sea, Sí. le contamos algo a alguien. Y fíjate, a mí me ha pasado esto un montón de veces. En buena onda y en confianza, le cuento a alguien, alguien cercano, algo, y de repente en una plática con varios hermanos, me miro que están, los oigo que están hablando de lo que yo le conté en privado, que le confié. Tal vez un proyecto, tal vez algo que estoy haciendo, tal vez que voy a traer a alguien a predicar. Y de repente ya lo miro a varios hablando de lo mismo. Y yo digo, qué tremendo que hay personas que no se pueden guardar un secreto. O sea, todo lo que les dices, van y lo dicen. Sí. Entonces, sería muy tonto seguir teniendo a esa persona cerca de ti. Sí. ¿Por qué? Porque tú sabes que todo lo que tú digas lo va a salir, lo va a llevar por allá, lo va a sacar a relucir. Entonces, eso es tremendo. No, qué triste. Yo creo que hemos aprendido con este podcast en lo delicado que es como consejeros, en el lugar de consejero, Sí. saber guardar la información y no traicionar. Sí, definitivamente todos los consejeros que nos oyeron el día de hoy, hay peligros de ser consejero. Sí. Es algo muy bonito, es algo muy hermoso que podemos ayudar a un montón de gente y es una bendición, pero debemos de entender que hay peligros. Y cuando hay peligros, hay que cuidarnos. Sí. Hay que cuidarnos de no ser tentados a traicionar. Si usted es tentado a traicionar, manténgase firme, leal. Bueno, otro sería revelar los secretos, ser tentados a revelar los secretos, llegar a pensar que la persona siempre está bien o en lo correcto, frustrarse, aislarse o aún separarse de su autoridad. Entonces hay muchos peligros que el consejero lleva. Dios les bendiga, espero y este podcast haya sido de bendición. Ayúdenme a compartir, yo sé que va a ser de bendición para alguien más. Dios les bendiga.